Hola Ranma fanáticos, espero que estén bien. Hoy les traigo un nuevo fanfic titulado Ranma Bebe. Recuerden suscribirse y darle like y comentar, eso me motiva a seguir trayéndoles fanfics de la más alta calidad. Y bueno, sin más distracciones los dejo con el vídeo. Nabiki estaba sentada a la mesa con el Washitsu, viendo la televisión distraídamente. Cambió de canal, prefiriendo saltarse el anuncio a todo volumen que estaba a punto de empezar. Abrió la boca para bostezar, un poco aburrida. Todo estaba en completa paz, algo inusual la mayoría de los días. Sin gritos, golpes ni golpes. Kasumi entró y se sentó a su lado. Hoy está tranquilo, comentó. Nabiki asintió. Supongo que Ranma y Akane no están por aquí, preguntó. Fueron juntos al mercado. Me dan pena los dueños de las tiendas. Cualquier lugar al que van los dos acaba pareciendo un cuadrilátero de boxeo. Kasumi asintió con complicidad. Bueno, han actuado como si se importaran más de una vez, pero es mucho menos tiempo del que pasan peleando. Ranma tiene un don para intentar decir algo y que salga totalmente mal, y Akane. Tú misma lo has dicho, One-san. Es una maníaca violenta. ¡Qué fácil es! Debe ser la única que no ha descubierto cómo Ranma mete la pata. Intenta decir algo amable, pero sin querer la insulta. Y ella inmediatamente se lanza sobre él sin dejarle explicarse. Y luego se vuelve loca con su estúpido martillo, golpeándolo contra el suelo. Sabes, la mayor parte del daño por aquí lo causa ese martillo. No son Ranma y Genma entrenando, ni Ukyo y champú descontroladas, es Akane con ese maldito martillo. Kasumi asintió. Sabes, odio decirlo, porque es mi hermana pequeña, pero sus problemas son principalmente culpa de Akane. Apuesto a que si lo escuchara de vez en cuando, entendería lo que intenta decir. Y lo mismo ocurre cuando intenta explicar algo. A Ranma le echan muchas cosas encima sin tener la culpa, y ella lo culpa. Pensé que se suponía que las chicas debían defender a sus novios. Lo sé. El pobre Ranma no pidió que todas esas chicas lo siguieran. Quizás Akane no lo vea, pero siempre tuve la impresión de que lo molestan más que cualquier otra cosa. Nabiki se rió entre dientes. Sí, excepto cuando tienen comida. Ranma tiene un estómago insondable, y dos de esas chicas son chefs profesionales. Esa es la única razón por la que tiene suerte en todo esto. Kasumi rió entre dientes. Si no estuvieran cocinando para él, probablemente se escaparía en cuanto llegaran. Es lo que hace con la chica Kuno. Tienes suerte de que Akane no lo acuse de jugar contigo, One-san. Kasumi se rió a carcajadas. Nabiki negó con la cabeza. Akane no tiene ni idea de lo que está desperdiciando. Tiene sus defectos, pero Ranma también es todo lo que se supone que las chicas quieren en un hombre. Es fuerte y protector, y no se acuesta con cualquiera, ni siquiera con esas chicas prácticamente arrancándole la ropa. Miró hacia el jardín. Daría todo mi dinero por encontrar a un tipo así. No te preocupes. Estoy seguro de que lo harás. No debí haberlo presionado tanto contra Akane cuando llegó. Esa maldición me asustó y entré en pánico. Si hubiera sido inteligente, ahora mismo sería mi prometido. Kasumi le dio una palmadita reconfortante en la mano. Oh, reaccioné igual a su maldición. No te sientas mal. Es natural sentirse un poco incómoda por algo tan inusual. Una sonrisa irónica se dibujó en el rostro de Nabiki. Sí, bueno, si Akane no se deja llevar por él. Quizás yo corrija mi propio error. Kasumi, sorprendida por esta declaración, se giró lentamente para mirar. ¿Qué dijiste? En ese momento, oyeron la puerta principal abrirse y cerrarse de golpe. Se oyeron pasos por el pasillo, viniendo hacia ellas. Nabiki puso los ojos en blanco. Parece que la paz está a punto de acabarse, murmuró. Ranma entró corriendo en la habitación, quitándose las zapatillas de una patada. ¿Está Akane aquí?, preguntó rápidamente. Nabiki se cubrió los ojos, segura de que sus preocupaciones eran exactamente las mismas que las hermanas acababan de comentar.
Fue Kasumi quien respondió. No, Ranma, no la hemos visto, dijo con dulzura. Ranma se sentó a la mesa con un golpe sordo. No sé por qué el contrato de mi madre sonaba tan aterrador, murmuró. Seppuku suena bastante bien ahora mismo. Llevo más de media nerima esquivando el martillo gigante de Akane. Casi tengo miedo de preguntar, dijo Nabiki, pero, ¿qué pasó? Ranma suspiró. Así que estamos en el mercado. Ocupándonos de nuestros asuntos. No hablaba porque ya me di cuenta de que se había despertado con mal pie y no quería provocarla. Justo cuando parecía que se estaba calmando, oí el timbre y ¡zas! Una rueda de bici en la cara. Kasumi se encogió mientras Nabiki negaba con la cabeza. Champú sí que es persistente, dijo Kasumi con indiferencia. Nabiki la miró fijamente. La palabra que buscas es psicótica, replicó. Así que ya saben cómo es Akane, continuó Ranma. Apenas tuve tiempo de levantarme cuando Champú me dio un abrazo de oso, y claro que Akane me culpa, como si yo pudiera hacer algo. Champú me echó de China intentando matarme. Ni se me ocurriría hacer nada con ella. Está loca. Saltó, caminó en círculo y volvió a dejarse caer. Cuando papá regrese, le diré que tenemos que irnos. Sé que Akane y yo nunca estuvimos de acuerdo en nada, pero lo que sea que haya existido entre nosotros, lo terminaré. Un par de veces pensé que podríamos casarnos algún día, pero estoy cansado de intentarlo. Ya no vale la pena. Cualquier sentimiento que tuviera por ella al principio desapareció hace tiempo. Quiero terminar con todo esto. Suspiró, apoyando la cabeza entre las manos. Nabiki y Kasumi se quedaron sin palabras, volteándose a mirarse. ¿Ambas pensaban lo mismo, Ranma, yéndose para siempre? Nabiki fue la primera en encontrar la voz. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Elegir a una de tus otras prometidas. Ranma levantó la cabeza de golpe. No. Ni hablar. Intentaba ser amigo de ellos, pero están demasiado locos. Quiero alejarme de todos ellos. Voy a preguntarle a mamá si me manda a una escuela lejos. Me preocuparé por salir con chicas allí. ¿De verdad, te vas?, preguntó Kasumi con voz un poco temblorosa. Tengo que hacerlo. Me están volviendo loco. Me gusta mucho estar aquí, pero... Nabiki ya tenía una idea en la cabeza, y rápidamente ideó cómo incorporarla a su siguiente pregunta. Entonces, ¿por qué no te buscas una novia en Furinkan? Diles a las otras prometidas que no quieres a ninguna. Puede que no se rindan, pero quizá puedas lograrlo si encuentras una novia que te respalde. O sea, no es que huir sirva de nada, simplemente te seguirán. Ranma se cubrió la cabeza. Pensé en eso. Me encantaría quedarme por aquí. De verdad. Vivir con mis padres y seguir yendo a Furinkan, intentar ser amigo de Ukyo y Champú, pero ¿qué chica estaría dispuesta a involucrarse en todo esto? Me da miedo que esas chicas arruinen cualquier oportunidad que pueda tener con cualquier chica que conozca mientras viva. Es una maldición peor que convertirme en una chica. Nabiki sonrió con suficiencia. Sabía la respuesta. Un ruido les llamó la atención desde el pasillo, y Genma y Saun, algo achispados, entraron tambaleándose con botellas de sake en mano. Ranma miró a las chicas. Al menos podré hablar con ellas sin Akane cerca, murmuró. Los padres se sentaron en extremos opuestos de la mesa. ¿Y bien, Ranma?, bramó Genma. ¿Dónde está tu prometida? Ranma lo miró, con aspecto más cansado que otra cosa. Tenemos que hablar, dijo. ¿Cuál es el problema? Lo que sea que haya existido entre Akane y yo se acabó. Me está volviendo loco y no puedo soportarlo más. Me esforcé mucho por llevarme bien con ella, y no va a suceder. ¿Renuncié? Volvamos a casa de mamá por ahora,
Y tal vez ustedes puedan enviarme a una escuela secundaria lo suficientemente lejos como para que Champú, Ukyo y Kodachi no me encuentren. La reacción fue inmediata y mutua. Ambos adultos rompieron a llorar histéricamente. Ahora las escuelas nunca se unirán, se lamentó Saun. Los hombres mayores corrieron a abrazarse, dejando en ridículo a la mayoría de las telenovelas. Ranma se tapó los ojos con una mano. A veces, era demasiado. Ese fue el momento exacto que Akane eligió para llegar, entrando silenciosamente con una expresión sombría en el rostro. «Ah, así que no trajiste a Champú esta vez», murmuró indignada. Entonces, notó a los padres y sus lágrimas. Su expresión se suavizó. «¿Qué pasa?», preguntó. «Les dije que nunca nos casaríamos», murmuró Ranma, sin disfrutar realmente la idea de tener que informar a Akane de su decisión. Akane puso los ojos en blanco. «Ambas se lo hemos dicho 1.000.000 de veces. Como si fuera a casarme con un hentai como tú. Acabo de veros a ti y a Champú frotándose el uno al otro». Ranma reprimió las ganas de estallarle por llamarlo pervertido. «No», dijo despacio, «lo digo en serio». La miró fijamente. «Lo que sea que haya habido entre nosotros se acabó para siempre. Estoy harto de que me culpes por estas prometidas locas que no quiero. Le dije a papá que nos vamos ya mismo, y me voy de Furinkan en cuanto puedan matricularme en otra escuela. Haré todo lo posible para asegurarme de que no tengamos que volver a vernos nunca más». Pasó un segundo, mientras asimilaba lo que decía. Akane parpadeó, con una expresión de dolor en el rostro. Tras un momento, frunció el ceño y se sonrojó. «Bien», gritó, tan fuerte que sobresaltó a los padres, que se desprendían de su abrazo lloroso. Se levantó y salió de la habitación pisando fuerte, con lágrimas en los ojos. Ranma suspiró, llevándose las manos a la cabeza y apoyando los codos en la mesa. Sentía como si el mundo entero estuviera sobre sus hombros, y las hermanas mayores Tendo lo veían. Nabiki intervino. «Papá», dijo, «¿puedo hacerte una pregunta?». Saun se secó una lágrima. «¿Qué pasa, Nabiki?». «Unirse a las escuelas, eso solo significa que uno de tus hijos tiene que casarse con uno de los Genmasama, ¿verdad? Ese era nuestro plan original, sí. Lo pensamos incluso antes de que nacieran. Entonces, si Kasumi o yo nos casáramos con Ranma, el plan sigue siendo bueno, ¿verdad?». Genma y Saun se quedaron mirando. Ranma levantó la cabeza de golpe. «¿Qué?», preguntó, sin estar del todo seguro de haber oído bien. Nabiki respiró hondo. «Bueno, le decía a Kasumi antes que Akane no era justa con Ranma y que él era un buen candidato para un marido. Así que estaba pensando, que me gustaría salir con Ranma y ver qué pasa». Saun y Genma se quedaron mirando un momento, antes de estallar en una celebración, dándose la mano y bailando por la habitación. Ranma palideció alarmantemente. «¿Qué acaba de pasar?», murmuró, con la mirada fija al frente. Kasumi se inclinó hacia su hermana. «Nabiki», susurró con severidad. «Más vale que esto no sea una treta para ganar dinero. El pobre Ranma está demasiado estresado para superar algo así». «No lo es», respondió Nabiki. «Lo dije en serio. Si Akane de verdad la fastidió, no voy a dejar pasar la oportunidad de conseguirlo». Ranma seguía más pálido que la crema de afeitar en un muñeco de nieve. Parpadeó, con la mirada ligeramente desenfocada. «¿Qué acaba de pasar?», repitió. Nabiki se levantó y se acercó a él. Le tiró de la manga de la camisa. «¿Podemos hablar?», preguntó. Él se levantó, aturdido, y ella lo acompañó. Lo jaló de la camisa y lo condujo escaleras arriba. Ranma, todo el tiempo, caminaba con dificultad como un zombi. Tenía la mente quemada por el estrés de lidiar con Akane, y apenas procesaba lo que estaba sucediendo en el presente. Nabiki lo condujo a su habitación, donde cerró la puerta tras ellos. Le indicó que se sentara en la cama, lo cual hizo,
mientras ella se sentaba en su escritorio. Perdón por decírtelo tan de repente, dijo. No me dejaste mucho tiempo para acostumbrarme, ¿sabes? ¿Cuánto? Naviki parpadeó. ¿Disculpa? Este es uno de tus planes. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Te lo daré yo misma. No quiero que intentes venderme a Kane ni a ninguna de las otras chicas. No es así. Sí, seguro que no. ¿Cuánto? Solo quiero acabar con esto cuanto antes. No es precisamente fácil para mí, me gusta vivir aquí y todo. Si esto se va a alargar semanas, prefiero evitarlo. Ranma, no me estoy aprovechando de ti por dinero. Escúchame. Hablaba en serio. Sí, nunca mentirías para ganar dinero. Ranma. Ranma saltó ante la ferocidad de su grito. Ella se puso de pie, se acercó rápidamente y se sentó a su lado en la cama. Lo miró fijamente con enojo, él estaba sorprendido por sus ojos llorosos y su expresión severa. Pasara lo que pasara, ella nunca parecía enojarse realmente, hasta ahora. Maldita sea, Ranma, soy una persona, dijo con fuerza. Soy más que dinero. ¿De verdad crees que eso es todo lo que soy? Ranma tartamudeó, señalándola. Me tomaste fotos mientras dormía. Ella bajó la cabeza. Lo siento, ¿vale? Admito que era por el dinero. No te conocía entonces. Ranma no estaba convencido. Sí, pero eso no es lo peor. Invitaste a todas las prometidas a la boda que queríamos celebrar. Y caramba, ya intentaste extorsionar a Ken haciéndote pasar por mi prometida. Esto ni siquiera es un truco nuevo. Naviki seguía con la mirada fija en el suelo. No fue así. Entonces, ¿qué intentabas hacer? ¿Acercarnos más a Ken y a mí? Eso es exactamente lo que estaba intentando hacer. Ranma la miró con incredulidad. ¿Cómo demonios se supone que iba a funcionar eso? Estaba tratando de hacer que Kane admitiera que te extrañaba. Y ahora se supone que debo creerte. Naviki suspiró. Puedo demostrarlo. Pregúntale a Kane cuáles fueron mis precios. Si la estuviera extorsionando, habría ido subiendo el precio con el tiempo, porque estaría más dispuesta a pagar más cuanto más te extrañara. Así es la extorsión. Pero pregúntale. Bajé mi precio. El último que le di fueron 100 yenes. Ranma estaba completamente confundido. ¿Entonces por qué lo hiciste? ¿Qué fingías? ¿Por qué no escucha a la gente? Hacerle creer que realmente te había perdido era la única manera de convencerla. Y, francamente, porque tengo fama de ganar dinero y habría sido raro que lo hiciera de otra manera. Y, siendo sincero, pensé que podría ganarme unos cuantos yenes en algún momento. Ranma parpadeó, dándose cuenta de que su explicación tenía sentido. Ni siquiera se le había ocurrido que ella pudiera tener segundas intenciones. Miró al frente. Entonces, ¿qué hay de la boda? Se encogió de hombros. Las bodas son caras. Necesitaba una forma de pagarlas. Aunque te perseguían constantemente, no pensé que esas chicas lo destrozarían todo. ¿En serio? Naviki lo miró. Sí, Ranma, en serio. Mira. Escuché la historia de Jusendo. Lloraste por Kane. Después de que ella pasara todo el tiempo que se conocieron asumiendo lo peor de ti y golpeándote con ese martillo, aún así lloraste por ella. ¿Tienes idea de lo poco común que es ese tipo de devoción en un chico? Fue un desperdicio total en Kane. Cualquier chica con cerebro mataría por un chico así. Ranma se sonrojó, no estaba acostumbrado a que le hablaran así. De verdad. Se puso de pie y se giró para mirarlo. Aunque quiero estudiar para ser una empresaria exitosa, si quiero casarme algún día. Pensé, ¿para qué arriesgarme a encontrar un buen chico en la universidad o más tarde, cuando lo tenía justo delante? Ranma la miró con recelo. Si me estás engañando. Naviki suspiró.
Entiendo perfectamente por qué no me crees, y no te culpo. Pero no es un truco. Dale tiempo, ya verás. Miró el reloj. Es tarde. ¿Por qué no dormimos un poco y mañana empezamos a conocernos? ¿De acuerdo? Ranma asintió vacilante. Claro. Nabiki sonrió. No con su típica sonrisa de tiburón a punto de devorar a un niño gordo, sino con una genuina. Extendió los brazos. ¿HM? No sé qué pasó con la regla de no tocarse de Akane y tú, pero preferiría que mi novio me mostrara un poco de afecto. Ven aquí y dame un abrazo. Ranma se puso de pie, poniéndose nervioso rápidamente. El afecto físico no era algo a lo que estuviera acostumbrado, a menos que contara a sus prometidas, a quienes no quería que se le pegaran. Nabiki lo rodeó con los brazos al cuello y él se quedó paralizado. Tras un momento, puso los ojos en blanco y los soltó, extendiendo la mano hacia atrás para poner sus brazos sobre su espalda. Retomó su postura anterior, inclinándose hacia él. Era una experiencia nueva para él, una chica acercándose sin ser una acosadora loca. Un simple abrazo cariñoso. El aroma de su champú le llegó a la nariz e inhaló, empezando a saborear la sensación de tenerla contra su pecho. Su corazón empezó a latir con fuerza. De verdad estaba abrazando a alguien, y disfrutándolo. Él no era el único en la habitación que estaba feliz. Había pasado algún tiempo desde que Nabiki había tenido un novio, o incluso había tenido una cita. Con el paso del tiempo, había comenzado a sentirse cada vez más sola sin alguien con quien compartir sentimientos románticos. Ahora, finalmente, podía estar en los brazos de alguien de nuevo. Y él era tan varonil. En sus brazos, se sentía segura. Era la mejor que se había sentido en mucho tiempo. El dinero y los amigos la hacían feliz hasta cierto punto, pero en ese momento, se dio cuenta de cuánto había estado extrañando el amor verdadero. Para entonces, su corazón estaba tan acelerado como el de él. Los murmullos que su corazón le había estado dando sobre él estaban saliendo a la superficie. Los pequeños tirones que sentía cuando lo veía, y especialmente cuando veía a Akane maltratarlo, habían pasado de ser un goteo a una oleada. Echó la cabeza hacia atrás, mirándolo a los ojos. Esos ojos profundos, profundos. Sin siquiera pensarlo, se inclinó hacia adelante y puso sus labios en los de él. Ranma abrió mucho los ojos. Era su primer beso de verdad, por primera vez, no quería huir de él. Al principio se quedó atónito, el nerviosismo le cubría la frente con gotas de sudor. Sin embargo, tras un segundo, recuperó el control para cerrar los ojos y devolverle el beso. Ella le recorrió los hombros con los dedos, sintió un hormigueo en la piel. Sus labios se rozaron una y otra vez, mientras ella le apretaba el cuello. Sintió la calidez de su cuerpo contra el suyo y la suavidad de sus labios. No le pareció extraño ni pervertido, se sentía bien. Fue increíble. Nabiki suspiró mientras pasaba los dedos por su trenza, presionándose con más fuerza contra él. Realmente había extrañado este tipo de afecto, al sentir sus labios, se dio cuenta de lo mucho que lo había deseado todo este tiempo. Apoyó las manos sobre sus hombros, sintiendo lo corpulento que era. Estaba segura de que podría lanzarla a través de Nerima con todos esos músculos y, al mismo tiempo, sabía que era demasiado amable como para hacer algo así. Era la combinación perfecta. La sensación bajo sus manos también empezó a excitarla más de lo que había estado en más de un año. Hablando de lujuria, pensó, mientras imágenes de lo que podrían hacer juntos empezaban a cruzar por su mente. En el piso de abajo, su mente era intelectual, enumerando cuidadosamente las muchas ventajas de salir con él. Ahora que estaba en sus brazos, la inteligencia cedió ante las hormonas y todo su cuerpo cobró vida. Introdujo la lengua en el beso, deslizando las manos por su espalda y dejando escapar un suave gemido. Ranma logró devolverle el gesto, pero por poco, pues el nerviosismo empezaba a dominarlo. Su expresión de sexualidad era algo a lo que Ranma estaba apenas un poco acostumbrado, un poco, se refería al constante abrazo de champú. Y, aunque quienes no estaban involucrados no lo supieran,
Champú tenía la costumbre de restregarle las caderas contra él de una forma mucho más espeluznante que excitante. El afecto de Nabiki no era espeluznante, pero su evidente excitación sí que daba un poco de miedo, a pesar de su inexperiencia. Empezó a excitarlo, sin duda, pero también se sentía cada vez más inseguro mientras su mente intentaba averiguar qué hacer. Nabiki percibió su vacilación, lo soltó rápidamente y retrocedió, sonrojándose de vergüenza. «Lo siento, Ranma», dijo con una sonrisa tímida. «No pretendía ir tan lejos tan rápido. Sé que no estás acostumbrado a que las chicas se te acerquen tanto. Es que tienes un cuerpo realmente bonito». Fue el turno de Ranma de sonrojarse. «Ah, no es para tanto», murmuró, mirando a cualquier lado menos a ella. Nabiki corrió hacia la puerta y la abrió rápidamente. «Démoslo por terminado antes de que pierda el control», dijo con una sonrisa burlona. Ranma simplemente asintió, corriendo hacia la puerta. Al pasar junto a ella, Nabiki lo agarró del brazo y le dio un beso rápido. «Buenas noches, Ranma», susurró. Él asintió tímidamente y salió mientras ella cerraba la puerta tras él. Nabiki se acercó a su cama y se sentó en el borde, sonriendo de oreja a oreja. «Oh, qué bien», murmuró. Ranma permaneció en silencio en el pasillo. Esto podría salir bien, pensó, mientras se giraba y caminaba hacia su habitación. Nabiki deambulaba soñolienta por el pasillo. Esa mañana, como la mayoría, se despertaba a un ritmo de un 10% cada 10 minutos. Eso era lo bueno de la universidad, aunque se levantaba temprano para disfrutar del desayuno de Kasumi, no tenía clase hasta 2 horas después del inicio del instituto, lo que le permitía relajarse y ver la televisión un rato. Entrando en la furoba, agarró su cepillo de dientes y empezó a humanizarse. La casa tembló cuando Ranma o su padre chocaron contra una pared, o el techo, era difícil saberlo, la verdad. En cualquier caso, estaban despiertos y entrenando como siempre. Pensar en Ranma le recordó a Nabiki los sucesos del día anterior. Escupiendo en el lavabo, se acercó al espejo y se examinó el rostro con atención. Inclinándose, rebuscó maquillaje debajo del lavabo. Aunque Ranma la había visto todas las mañanas durante más de 2 años, aún quería lucir decente para él, dada su nueva posición. «Ve a buscarlo, tigresa», le dijo a su reflejo, dirigiéndose a la puerta. En el Washitsu, encontró a Ranma, en forma de chica, entrando desde afuera. La pelirroja sacudió los brazos, salpicando agua de sus mangas mojadas. Nabiki rió. Se acercó a su prometida. «Buenos días, Ranma bebé», dijo, levantando los brazos como si esperara un abrazo. Ranma también levantó las manos. «Tranquila, estoy empapada», respondió, mientras gotas de agua salpicaban el suelo. Nabiki la miró de arriba abajo. «¿Necesitas ayuda para quitarte esa ropa mojada?», preguntó con picardía. Ranma se sonrojó mientras Nabiki reía. Puso las manos sobre los hombros de Ranma y se inclinó para darle un beso rápido en los labios. «Estaré aquí después de que te cambies», dijo con dulzura. Ranma, todavía sonrojado y ahora sonriendo por el beso, asintió tímidamente y se apresuró hacia el furoba. Al salir, se cruzó con Akane, que la observaba desde la puerta. Akane entró, sentada bruscamente a la mesa, furiosa. Había estado despierta hasta tarde la noche anterior, y al encontrarse con Kasumi en la cocina, se enteró del nuevo acuerdo. La había enfadado tanto que apenas había dormido, y seguía furiosa. Nabiki se sentó frente a ella, encendiendo el televisor distraídamente y cambiando de canal. Al cabo de un momento, notó que un par de ojos la clavaban en la nuca. Al girarse, vio a Akane fulminándola con la mirada. «¿Qué? Si crees que vas a sacarme dinero, estás soñando. No lo quiero de vuelta». «¿De acuerdo?». Nabiki se apoyó en la mesa. «De todas formas, no es probable que me creas por un tiempo, pero te lo diré. No puedes recuperarlo».
La última vez que pasó esto, solo pensé en él como tu prometido. Desde entonces, me di cuenta de que sería un mejor esposo que cualquier otra persona que pudiera esperar encontrar. No apreciaste lo que tenías, así que, tú te lo pierdes. Akane entrecerró los ojos. Bromeas, ¿verdad? Tiene a todas estas chicas colgadas de él, las provoca, les quita la comida. Miró al techo, furiosa. Se comía todo lo que le traían, nunca probó lo que yo le preparaba. Eso es pura tontería, Akane. Si no recuerdo mal, lo pasó fatal encontrando unas galletas tuyas que Kodachi-kuno robó. Y luego se las comió, y estuvo con dolor durante días. ¿Cuál es tu punto? Que come lo que le traen esas chicas porque sabe que es bueno. También comió lo que le trajiste, solo que lentamente para asegurarse de que no fuera tóxico. Y si alguna vez hubieras empezado a preparar comida que no fuera tóxica, podría haberla devorado. Akane comenzó a apretar los puños. Nabiki continuó, además, Ranma Baby solo está demostrando lo listo que es. Esas chicas creen que pueden conquistarlo con comida gratis. ¿Para qué echarlas? Entonces se quedaría sin comida gratis. Si tuviera chicos llenándome de regalos, puedes apostar que yo también pestañaría. En todo caso, demuestra que Ranma tiene un agudo sentido comercial. Akane señaló. Ja. ¿Crees que solo están ahí por la comida gratis? Se lo restriegan todo. Le encanta. Es un pervertido. Nabiki volvió a la tele. ¿Sabes, Akane? Si hubieras prestado un poco de atención, las cosas podrían haber funcionado. ¿Cómo es que yo, su futura cuñada hasta ayer, noté lo incómodo que parecía cuando Champú se lo rozaba, y tú nunca lo viste? ¡Qué triste! Akane se sonrojó de ira, aplastando el borde de la mesa con las manos. Ranma entró, ahora hombre y vestido con su atuendo habitual. Nabiki le indicó que se sentara detrás de ella. Él lo hizo, y ella se recostó contra su pecho. Ranma se sonrojó, rodeándola con los brazos, vacilante. Ella giró la cabeza y le dio un beso lento, uno que aceleró el corazón del chico, típicamente tímido. Por supuesto, todos los presentes podían ver por la sonrisa de Nabiki que también la conmovía bastante. Akane empezó a temblar de ira al ver a Nabiki apoyar la cabeza en su pecho. Incapaz de controlarse, golpeó la mesa con el puño, haciendo que los tortolitos se sobresaltaran. «Podrían dejarlo», gritó. «Solo te está usando para sacarme dinero, Ranma, y eres tan tonto como para caer en la trampa». Nabiki la miró fijamente. «Admito que la primera vez que pasó esto», dijo con franqueza, «eso fue exactamente lo que hice. Esta vez es diferente y te lo acabo de decir hace un minuto. Me gusta Ranma como a una chica le gusta un chico, y no puedes recuperarlo. Ni por dinero. Lo digo en serio». Se acurrucó en el cuello de Ranma, intensificando tanto su rubor como la ira de Akane. Kasumi eligió ese momento para entrar con una bandeja de comida. Primero vio a Akane, que estaba a punto de hiperventilar. «Akane», dijo simplemente. «¿Qué pasa?» Entonces, notó la posición actual de Ranma y Nabiki. Sonrió al dejar la bandeja. «Qué lindo», dijo en voz baja. Miró a Akane y rápidamente borró la sonrisa de su rostro. «Voy por el jugo de naranja», dijo rápidamente, volviendo a la cocina. Nabiki rió disimuladamente. Justo entonces, entraron Shaun y Genma, este último aún en forma de panda tras su sesión de entrenamiento matutina. Shaun les sonrió radiante. «Ah», dijo, «parece que la feliz pareja sigue feliz, Saotome». Genma escribió en un cartel, tocándose. Kasumi regresó con una jarra y la puso sobre la mesa. Miró al peludo Saotome. «¿Está bien la comida para la gente, Saotome-sama?», preguntó, «¿o prefiero bambú?». Genma volvió a coger su cartel. «¿Esto está bien?».
Kasumi respondió. Media hora después, Ranma se dirigía a la puerta. Akane se había ido temprano a la escuela, después de vomitar viendo a Nabiki y Ranma. Caminando con él hasta la puerta, Nabiki lo abrazó, le dio otro beso lento y se tomó el tiempo para disfrutar de la sensación de apretar su cuerpo contra el suyo. Deslizó una mano hacia abajo para apretarle el trasero, haciendo que el chico diera un respingo. «Nunca entenderé a mi hermana», murmuró. «Aunque no soportara tu personalidad, al menos disfrutaría de lo que hay. A veces pienso que es lesbiana encubierta». Le dio otro beso rápido y se despidió con la mano mientras cruzaba la puerta. Al irse, Ranma la miró hasta que la perdió de vista. Definitivamente no estaba acostumbrado a eso. Claro, había chicas que se le tiraban encima, pero cada una tenía su propio grado de locura. Ukyo, la menos loca, había sido amiga suya durante demasiado tiempo como para que él considerara seriamente algo más allá de la amistad. Además, parecía imaginárselo criando a sus hijos mientras ella dirigía su restaurante, y a él no le interesaba dejar las artes marciales en segundo plano. Las otras dos chicas, Champú y Kodachi, estaban completamente locas. Ambas le habían echado pociones, y eso era algo que jamás consideraría pasar por alto. La locura no se va con el tiempo. Y además, estaban sus familias, una era una amazona china y la otra una kuno. No estaba seguro de cuál era peor. Su mente volvió a Nabiki. Fue realmente agradable verla de verdad. No es que siempre hubiera sido completamente reservada, pasaba mucho tiempo haciendo cosas que no fueran extorsionar. De hecho, siempre sabía cuándo tramaba algo, por su actuación exagerada. En esos casos, simplemente ponía los ojos en blanco y se ponía a hacer cálculos mentales. Claro, ese tipo de cosas habían disminuido desde la boda fallida. No sabía si era porque se sentía mal por el desastre que había causado, o si simplemente estaba ocupada con su último año de preparatoria. Siempre una mujer de negocios, se había postulado con éxito para el Consejo Superior como tesorera. Ranma ni siquiera consideró tal cosa en su último año, pensando que la admisión a la universidad ya sería bastante difícil. Akane se había postulado a la presidencia, y perdió. Intentar ayudarla a superar su ira entrenando con ella le valió una visita a la clínica del Dr. Toufu. Ninguna buena acción queda impune. Durante el último año, Nabiki había madurado mucho, y Ranma lo notaba. Parecía considerar sus viejos juegos de ganar dinero como un juego de niños, y en su lugar, se dedicaba a la bolsa y a trabajar hasta la muerte para conseguir admisión a la universidad. Su trabajo había dado sus frutos, ganándose una beca para la Universidad de Tokio. Ranma se detuvo al pensarlo. Parecía inmensamente feliz cuando él le dijo que había hecho un buen trabajo. Fue en la cena de felicitación que Kasumi había preparado, y él solo estaba siendo amable, pero ella parecía genuinamente complacida. Al acercarse a las puertas de Furinkan, aminoró el paso al ver una multitud esperándolo. Lo rodearon rápidamente. Hiroshi y Daisuke estaban al frente. ¿Es cierto?, preguntó Hiroshi. Daisuke se acercó. ¿De verdad dejaste a Kane por su hermana?, preguntó. Ranma retrocedió. Bueno, no exactamente, dijo. En realidad no la dejé por nadie. Nabiki me lo pidió. Hiroshi lo interrumpió. Espera, lo de que Akane está soltera, ¿es cierto? Ranma puso los ojos en blanco. Sí. Vítores y gritos de alegría estallaron entre la multitud mientras los chicos corrían hacia el edificio, sin duda planeando buscar a Akane. ¿Qué les pasa a todos los chicos de esta escuela?, se preguntó Ranma en voz alta. Agradeció al kami que Kuno se hubiera graduado. Apenas, pero con la fortuna de su familia, daba igual. No sabía si Kuno había ido a la universidad, y de ser así, a dónde, siempre y cuando no estuviera a la vista. Por desgracia, probablemente volvería en cuanto supiera que Akane estaba disponible. Esa noche, Nabiki estaba sentada en el tren, de regreso a Furinkan. Era agradable pensar que no había gastado energías fijándose en los chicos. Esperaba encontrar marido en la universidad,
pero las opciones eran más escasas de lo que esperaba. Al parecer, todos los chicos guapos habían elegido otra universidad. Quizás era el karma vengándose de sus viejas costumbres. Ahora, sin embargo, ya no importaba. Se rió entre dientes. Al aprovechar la oportunidad de hacer una inversión inteligente, se había simplificado la vida. Lidias comerciales de manual. Esperaba que Ranma también fuera a la Universidad de Tokio. Se propuso hablar con él al respecto. Siempre parecía ambivalente al respecto. Akane había estado haciendo planes, pero Ranma parecía ignorarla cuando ella lo mencionaba. Por otro lado, Akane estudiaba actuación, lo que significaba que era poco probable que hubieran pasado mucho tiempo juntos si hubieran estado en la misma escuela. Por otro lado, un sensei debería obtener un título en educación, y qué mejor lugar que la Universidad de Tokio. De hecho, Nabiki le había recomendado a Akane que aprendiera inglés y fuera a la escuela en Estados Unidos para aprender actuación. Después de todo, había dicho, para ser actriz en Estados Unidos, una chica japonesa solo tenía que desnudarse. Ranma, sin pensarlo dos veces, se preguntó en voz alta cómo una película con Akane desnuda podría ser rentable, lo que le dio un mazazo descomunal. Ella todavía se sentía un poco mal por haberlo dejado machacarse. Recordó el año pasado, el tiempo que pasaron en el instituto y con Ranma. Al principio del curso, Ranma y Akane todavía estaban un poco nerviosos por todo aquello de murió en sus brazos, volvió a la vida y casi se casaron. Luego, parecieron volver a las andadas, pero el poco cariño que se veía de vez en cuando empezó a escasear. Pensó que los celos de Akane habían empeorado, cada vez parecía más pronta a abalanzarse sobre Ranma cuando aparecía una prometida loca. En cualquier caso, parecían menos amantes peleados y más dos personas que realmente no se soportaban, aunque Akane parecía generar la mayor parte de la ira. Recordó la primera vez que sintió algo por Ranma. Fue la Navidad del año anterior, su última en el instituto. Era la gran fiesta de Navidad en el dojo, como todos los años. Ranma le había comprado algunas cosas a Akane, y parecía que le había ido bien. A diferencia de años anteriores, Nabiki no había planeado amasar dinero a costa de Ranma, aparte de sentir que ese tipo de juegos de dinero estaban por debajo de ella, ya le había enviado a la Universidad de Tokio el dinero de su matrícula, y estaba contenta de ver que había ahorrado mucho más de lo que acabaría necesitando. Con todo el trabajo que implicaba la admisión a la universidad, evitar el drama del dojo era una forma de descansar. Sin embargo, sus otras prometidas estaban empeñadas en pasar un rato a solas con él. Ukyo, Kodachi y Champú aparecieron elegantemente vestidas, perfumadas y, por lo demás, preparadas para seducir. Ranma se vio acorralado por Kodachi, logró escapar de sus manos errantes, pero tardó tanto que una furiosa Akane lo acusó de mala acción y le rebotó uno de sus regalos en la frente. Molesto, terminó solo en el balcón, fuera de las habitaciones. Fue allí donde lo vio, mientras se dirigía a su habitación para probarse un suéter que alguien le había regalado, lo vio a través de la puerta. Un tiempo antes, se había sentido un poco mal por él cuando lo golpeaban. Incluso antes del fiasco de Jusendo, solía negar con la cabeza cuando Akane lo regañaba por algo que no era su culpa, pero desde entonces, se había vuelto más común. Buscando un poco de tranquilidad del que la fiesta le habría permitido, se dirigió al balcón. Habían tenido una conversación sencilla, hablando del año escolar y de cómo iba la fiesta. Fue revelador, sin embargo. Ranma parecía genuinamente interesado en su progreso con las solicitudes de ingreso a la universidad, y cuando ella habló mal de su canto en el karaoke, él respondió, «No te sientas mal, al menos afinaste, que es más de lo que se puede decir de los Kuno». Ella rió, y al mirarlo a los ojos, se dio cuenta de lo dulce que era el verdadero Ranma. Después de eso, se aseguró de tratarlo no solo como el novio de Akane, sino como un amigo personal, parándose a hablar con él cuando lo veía en casa o en la escuela. En poco tiempo, sus conversaciones se volvieron más amistosas que la mayoría de las que tenía con Akane. Había pasado casi un año. Si bien eran amigos,
Cuanto más se deterioraba su relación con Akane, más simpatizaba ella. Y cuanto más simpatizaba, más le gustaba, más que como amigo. Cuando su familia le organizó una fiesta de graduación, Ranma y Akane estaban nerviosos, pero claramente intentaban no discutir por ella. Ella apreciaba eso de ambos, pero también estaba tan enamorada de él que mantener la calma le estaba costando un poco de trabajo. Se había propuesto invitarlo a bailar, algo que los hizo sonrojar a él y a Akane, aunque por diferentes razones. No eligió el último baile, por supuesto, quería dejarle libre para Akane, no es que hubiera muchas posibilidades de que bailaran juntos, y no lo hicieron. En cambio, pasó ese último baile con un chico que no tenía ninguna posibilidad y lo sabía, pero no importaba, ya había bailado con el chico que le gustaba. Nabiki sonrió al recordarlo mientras miraba por la ventana. Tokio pasó zumbando. Miró su reloj, sacó su radio portátil del bolso y la encendió al empezar las noticias de negocios. Tomó una libreta y la abrió. Se había acostumbrado a hacer predicciones bursátiles, y ahora era el momento de ver qué tal le había ido. Miró la primera parte que había escrito. Las cifras de ventas de Toyota se habían anunciado antes, había habido una disminución en los envíos comerciales, lo que predijo que significaría una disminución de las ventas con respecto al trimestre anterior. Predicción de acciones, una disminución de alrededor del 10%, y disminuciones iguales en las acciones de varios de sus proveedores. Escuchó la radio, Toyota, 500 yenes abajo a 6,500. Sonrió. Su segunda predicción fue un aumento en las cifras de ventas para un puñado de gigantes de la electrónica. Se decía que se esperaba que los teléfonos móviles se pusieran de moda en los próximos 5 años. Se anunciaron 4 de ellos, 2 aumentaron, los otros 2 experimentaron pocos cambios. Se encogió de hombros. Subirán bastante pronto, pensó. La transmisión terminó y apagó la radio. Volviendo a mirar por la ventana, no pudo evitar sonreír. Pronto se haría rica. Además de tener un don para las inversiones, con sus conocimientos de negocios, el dojo se convertiría en el más grande de Tokio. Allí estaba, enamorada y segura de vivir cómodamente el resto de su vida. Era la persona más feliz que había sido en mucho tiempo. Miró las calles de Tokio. Sentía que eran todas suyas. Unos minutos después, el tren llegó a su estación. Se levantó con el puñado de pasajeros que bajaban y se dirigió a la salida. Al bajar al andén, dio 2 pasos hacia la calle y se detuvo. Allí, apoyado en un cartel, estaba Ranma. Saludó tímidamente con la mano. Ella se conmovió, no estaba acostumbrada a ese tipo de gesto. Se acercó a él. Vaya, Ranma, me conociste en la estación. Ranma se sonrojó un poco y apartó la mirada. Sí, bueno, pensé que te vendría bien algo de compañía al volver a casa, ¿sabes? ¿Cómo supiste qué tren tomé? Lo dijiste antes. Ahora le tocó a Nabiki sonrojarse. Sí, les había contado a todos cuál era su trayecto, pero Kasumi y Saun parecían ser los únicos que la escuchaban. No sabía que te fijaras en esas cosas, murmuró. Se recompuso. ¿Nos vamos entonces, prometida? Ranma la miró tímidamente. Sí, pero estaba pensando en tomar un camino diferente al que probablemente tomes tú. Nabiki estaba confundida. Camino directo por la calle principal hasta el acueducto. ¿Qué es más rápido? Apenas pronunció la última palabra cuando Ranma la levantó en brazos, saltando de la plataforma a un tejado cercano y luego despegando de tejado en tejado. Nabiki lo abrazó y lo apretó fuerte, un poco asustada por el repentino cambio de altitud. Había visto a Ranma saltar por los tejados antes, pero lo más cerca que había estado de experimentarlo fue caer desde el balcón, y en aquel entonces, su atracción por Ranma era puramente física. Aunque intentaba ayudar a Ranma y a Akane, se había asegurado de darles un par de abrazos mientras fingía. Desde su posición contra su hombro, el olor de Ranma llegó hasta ella.
No estaba segura de qué era, usaba algún tipo de colonia o desodorante, pero no era algo que le resultara familiar. Por su forma de vida, probablemente era algo de China. En cualquier caso, estaba empezando a volverla loca. Eso, y los músculos de sus hombros que se flexionaban cada vez que aterrizaba y saltaba de nuevo. N/A, para mayor efecto, busca a Whole New World en YouTube y reprodúcelo ahora. Puedo mostrarte el mundo. Asomándose por encima del hombro de Ranma, contempló el paisaje. Estaban en la ladera de una colina, y cada salto ofrecía una vista que se extendía más allá del límite de la metrópolis. Edificio tras edificio, barrio tras barrio, se extendían hasta donde alcanzaba la vista, antes de convertirse en bosques al pie de las montañas a lo lejos. Todo estaba bañado por la luz naranja oscura del sol, que apenas asomaba por el horizonte. Olvídate de contemplar la ciudad desde un tren, no había nada en el mundo que pudiera superar lo que veía. A Ranma también le había encantado esta ruta. Tiempo atrás, cuando él y Akane se llevaban bastante bien, había buscado un buen lugar para llevarla. Quería un lugar lo suficientemente alto como para tener una vista espectacular. Había visto un parque, y al detenerse a mirar hacia la bahía, supo que lo había encontrado. La había llevado allí justo después de eso, fue justo después de que Champú se fuera por primera vez, y pensó que las cosas podrían salir bien. Luego ella regresó con más amazonas, y Ukyo apareció. A partir de ahí, todo fue cuesta abajo. A medida que continuaba su viaje, Nabiki empezaba a darse cuenta de que casi habían salido de Nerima y se habían equivocado de dirección. Ranma, cariño, le dijo al oído, ¿a dónde me llevas? Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Ya verás, respondió, apenas lo suficientemente alto como para oírlo. Dicho esto, saltó de nuevo, saliendo de una escuela y deteniéndose encima de un trepador en un parque. Nabiki lo miró. ¿Dónde estamos?, preguntó. Ranma simplemente señaló en la otra dirección. Al girarse, Nabiki se quedó boquiabierta ante la vista. Estaban en la cima de la colina, mirando hacia la bahía de Tokio. Desde donde estaban sentados, podía ver toda la bahía, donde la costa era apenas visible. Todo estaba bañado por la luz del atardecer. ¿Es Chiba?, preguntó con asombro. Fue la respuesta. Casi involuntariamente, apoyó la cabeza en su hombro, inclinándose hacia él. Él se sonrojó y, tímidamente, la rodeó con un brazo. «Es tan hermoso», susurró. Ranma sonrió. «¿Quieres ver dónde está el dojo?», preguntó. Nabiki levantó la cabeza de golpe y asintió con entusiasmo. Ranma señaló los barrios cercanos. «Bien, ves el río que sale de la bahía y parece fluir directamente hacia nosotros». Ella asintió. «Síguelo hasta donde se bifurca justo pasando los rascacielos. Sigue la bifurcación desde allí hacia nosotros». «De acuerdo». «¿Ves las vías del tren?». «Sí. Esos son los que acabas de tomar. Justo después, está el acueducto que atraviesa Furinkan. Síguelo a la izquierda, la preparatoria es fácil de ver, ¿ves los campos de béisbol?». Recorriendo la zona con la mirada, divisó el tejado de la preparatoria Furinkan y el muro que la rodeaba. «Ya lo veo», dijo emocionada. Siguió el camino que tenía enfrente. «Y ahí está la clínica del Dr. Toufu, en esa esquina, reconozco el letrero en el muro, ahí está el camino a la escuela. Es fácil ver el dojo, busca la puerta». «Justo ahí», dijo, señalando. En efecto, en un pequeño punto, se encontraban la casa y el dojo, con los muros y la puerta que los rodeaban. Si ese lugar no estuviera tan cerca, no podría distinguirlos. Era perfecto, estaban lo suficientemente cerca como para ver su vecindario y lo suficientemente arriba como para ver toda la metrópolis de Tokio. Le frotó el pecho con una mano. «Este lugar es increíble», susurró. «¿Akane y tú subieron alguna vez aquí?». «Sí,
Un par de veces. También le gustó la vista. Si hubiera sido inteligente, le habría gustado mucho más que la vista. Ranma rió entre dientes. Al mirarlo, lo abrazó con más fuerza y juntó sus labios con los de él. Con el paso del tiempo, su timidez disminuía, y ella lo notó al devolverle el beso. Todavía estaba un poco avergonzado, y se notaba, pero sobre todo, el beso se sintió natural. Le frotó la espalda con una mano mientras ella lo apretaba con fuerza, hundiendo la cara en su cuello. Kasumi llamó a la puerta del furoba. Al no obtener respuesta, la abrió y echó un vistazo. Sabía que Ranma había entrado en el furoba, pero no estaba segura de si seguía allí. Mientras él estuviera en la habitación interior, podría colarse para recoger la ropa de la habitación exterior. De hecho, no lo vio, pero se sorprendió al descubrir que el baño exterior no estaba vacío. En cambio, se encontró con la imagen de Nabiki, asomándose por la puerta entreabierta del baño interior. Kasumi se deslizó dentro. «Nabiki», susurró. Nabiki hizo un gesto de desdén con la mano, sin apartar la vista de la puerta. Kasumi frunció el ceño mientras recogía la ropa. «Nabiki», dijo en voz baja, «no está bien espiar a alguien, ni siquiera siendo tu novio. Si te lo hiciera, lo llamarían hentai, y al revés es igual». Nabiki giró ligeramente la cabeza, sin apartar la vista de la puerta. «¿Quieres echar un vistazo?», susurró. 100.000 yenes. Kasumi se puso las manos en las caderas. «Nabiki, ya es bastante malo que estés mirándome, pero ¿vas a vender?». Se detuvo. «¿100.000?». Nabiki mantuvo la mirada fija a través de la puerta. «Puede que antes me haya aprovechado de su aspecto», dijo, «pero ahora es mi hombre, y eso significa que no cualquiera puede verlo. Si no fueras mi hermana, no te lo permitiría por nada del mundo». Kasumi negó con la cabeza, recogiendo la ropa sucia. Nabiki no se despegaba. Puede que Akane esté lo suficientemente arrepentida como para querer echar un vistazo a lo que nunca llegó a ver, dijo simplemente, pero la verdad es que no quiero preguntar. No quiero que parezca que estoy con él para extorsionarla, ya lo cree. No ayuda que ya se lo haya hecho una vez. Curiosamente, con todo el dinero que he ganado, esta es la primera vez que hay un conflicto de intereses real. Kasumi no dijo nada, seguía recogiendo la ropa. «Oye, ¿sabes lo que significa eso?». «¿Qué?». «Que eres el único a quien le hago esta oferta. No dejes pasar una oportunidad única en la vida». Kasumi puso los ojos en blanco. «No me interesa ver a la prometida de mi hermana, Nabiki. Vamos, puedes admitir que ya lo has visto antes». «Yo sí que lo hacía. Créeme, si se hubiera colado por mi ventana sin querer, en lugar de por la de Akane, bueno, desde luego no le habría dado una paliza». «Quizás deberías darte una ducha fría cuando Ranma termine», dijo Kasumi, medio en broma. Miró a su alrededor. «¿Tiene Ranma una toalla o le traigo una limpia?». Nabiki levantó una en silencio. Kasumi asintió, se dio la vuelta y salió. Nabiki volvió a centrar toda su atención en Ranma. Aún no había tenido mucha vista. Esperó un minuto a que Ranma se preparara antes de meterse en la ducha, luego esperó a que el sonido de la ducha abriera la puerta. Fue entonces cuando descubrió, por desgracia, que Ranma se bañaba con agua fría, y solo la vio otra chica. Ranma era más bajo que ella, el hecho de que pesaran más o menos lo mismo hacía que Ranma tuviera un poco más de curvas. Nabiki no estaba celosa, prefería sus piernas largas a tener más caderas. Sin embargo, comprendía perfectamente por qué Akane estaba celosa. Akane tenía demasiada cintura y muslos en comparación con sus caderas y busto. Sin duda, Ranma, la chica, llamaba mucho más la atención. Claro, Ranma se había transformado en un hombre, pero para consternación de Nabiki, su maldición tardó unos segundos en surtir efecto, la chica estuvo completamente sumergida durante varios segundos antes de volverse masculina.
Fue bastante interesante ver a Ranma transformarse, nunca lo había presenciado. En un par de segundos, su rostro, cabello y lo que podía ver de su cuerpo se transformaron lentamente en su forma masculina. Le dio curiosidad cómo lucirían sus partes íntimas cuando cambiaran. Hablando de sus partes íntimas, ahora estaba atrapada esperando a que saliera del agua para tener una vista decente. No dudaba de que lo disfrutaría, pero aún así era un infierno tener que esperar. Se oyó un chapoteo cuando Ranma se movió, y contuvo la respiración. Para su deleite, él se puso de pie, mirando hacia la puerta sin darse cuenta, y salió. Se giró para mirar por la ventana. Al tener una vista completa de ambos lados, Nabiki sonrió. «Muy bien, Ranma», murmuró, con las hormonas revolucionadas. «Hermoso». Él se giró y comenzó a caminar hacia ella. Moviéndose rápidamente, se apartó de la puerta. La puerta se abrió y Ranma salió. Solo después de entrar, cerrar la puerta y darse la vuelta, vio a Nabiki sonriendo con una toalla en la mano. Dio un salto, se puso rojo como un tomate y se cubrió como pudo. Nabiki negó con la cabeza. «Ranma», dijo, «eres mi prometido, ¿verdad?» Él asintió lentamente. Ella continuó, «Entonces, con el tiempo, nos acostaremos juntos». «¿Cuál es tu punto?» «Voy a verlo todo de todos modos, así que deja de cubrirte». Tragando saliva, Ranma bajó lentamente las manos a los costados. Nabiki recuperó la sonrisa. Se acercó a él, tomó la toalla y le secó el pecho. Él se sonrojó, aunque empezaba a acostumbrarse a sus caricias. De hecho, disfrutaba mucho de lo que hacía. Ella lo cubrió con la toalla, tomándose su tiempo para disfrutar de los músculos que podía sentir. Se agachó y le apretó el trasero, acercándose para que cierta parte de su anatomía se rozara contra ella. Llevó la toalla hasta su frente, rodeándola con la mano y frotándola lentamente. Ranma dio un respingo y cerró los ojos al instante, mientras la sorpresa daba paso a la excitación. Ella le envolvió la toalla alrededor de las caderas, metiéndola por dentro. Él abrió los ojos y la vio levantándose la camisa por la cabeza. El enrojecimiento le volvió a la cara y la sangre empezó a acumularse en la comisura de una fosa nasal. El sujetador negro que llevaba apareció a la vista cuando se quitó la camisa y la arrojó al cesto de la ropa sucia. Sonrió con suficiencia. «¿Qué?», dijo con inocencia. «Yo iba a entrar después». Se desabrochó los vaqueros, los dejó caer y se los quitó. Su mirada bajó a sus piernas desnudas y sus bragas negras. Ella se giró, mirando por encima del hombro mientras le mostraba su trasero. «¿Te gusta?», dijo con una sonrisa. Sacudido de su estupor, Ranma dio un salto y apartó la mirada. «Ah», tartamudeó, mientras ella ponía los ojos en blanco, exasperada. Se giró para mirarlo. «¿Ranma?», preguntó secamente. Él no se movió. Respondió, apartando la mirada. Ella dio un paso hacia él. «Ranma», dijo con más dulzura. «Tú y yo, prometidos, ¿recuerdas? No tienes por qué ser tan tímido». Extendió la mano y tiró de su brazo. «Ranma. Ranma. Mírame». Volvió la mirada hacia ella. La había visto en bikini antes, de hecho, la había visto en uno muchas veces. Aunque su estado actual mostraba la misma piel, era mucho más atractivo, y ahora que ella lo animaba a mirar, no podía apartar la vista. Claro, siempre la había observado de cerca cuando llevaba uno de sus diminutos trajes de baño. Desde la Navidad anterior, se habían hecho amigos, y el verano siguiente, le había costado muchísimo mantener la mirada en sí mismo. No ayudaba que ella pareciera rondar por su alrededor cada vez que llevaba uno, incluso si él estaba en su forma femenina. Y, francamente, ella tenía mucho más que ver que Akane. Nabiki le dedicó una sonrisa sincera. No pensaba armar un escándalo así,
dijo juguetonamente. ¿Quieres ver un poco más? La hemorragia nasal de Ranma empezó a empeorar. Murmuró en voz baja, deseando desesperadamente hacerlo, pero aún demasiado tímido para decirlo. Sin embargo, la sonrisa que involuntariamente tiraba de las comisuras de sus labios lo delató, y ella supo que no tenía objeciones. Con su mejor mirada seductora, se echó hacia atrás, se desabrochó el sujetador y lo dejó caer al suelo. Él abrió mucho los ojos y empezó a sentirse un poco mareado. Nabiki rió, poniendo las manos en la espalda e inclinándose hacia él, ofreciéndole una vista completa. ¿Alguna vez has visto a una chica así?, preguntó. O sea, aparte de ti mismo. Ranma negó con la cabeza rápidamente. Le dio la espalda, se quitó las bragas y las pateó. Se quedó así un momento, dándole tiempo a Ranma para mirarla. Exhaló audiblemente, sus labios se curvaron en una tímida sonrisa mientras se pasaba la mano nerviosamente por el pelo. Para entonces, la impresión de verla desnuda por primera vez comenzaba a desvanecerse, y sus hormonas masculinas de 16 años gritaban. La timidez que le quedaba estaba siendo expulsada por un deseo abrumador de tocar todo lo que miraba. Tras una pausa, Nabiki se giró, mostrándole todo. Ranma se aferró a la toalla que lo cubría, con el corazón latiéndole con fuerza en los oídos. «Guau, Nabiki», balbuceó, ya tan tímido que ni siquiera intentó disimular la estimulación física que la toalla no lograba disimular. Ella se acercó, le rodeó el cuello con los brazos y le dio un beso seductor. «¿Te gusta lo que ves, Ranma?», susurró con voz entrecortada. Él asintió. Ella se inclinó y le besó el cuello, succionándolo un segundo antes de apartarse para mirarlo a los ojos. «Yo también», dijo. «Pronto pasarán muchas cosas. No voy a tener un prometido con un cuerpo como el tuyo sin aprovecharme». Le dio un beso rápido y se deslizó al baño interior. Ranma miró su ropa. «Tendré que esperar para ponerme los pantalones», murmuró. Una hora después, los dos paseaban de la mano por el mercado de Nerima. Era el primer fin de semana desde que se habían convertido oficialmente en pareja, y ambos esperaban con ansias tener tiempo extra para conocerse aún mejor. Ranma, sinceramente, no tenía ni idea de a qué iba Nabiki en la universidad, pero sentía genuina curiosidad. Le había preguntado de qué trataban sus clases y, para su sorpresa, su explicación no fue difícil de seguir. Tampoco era sencilla, pero captó la idea. Nabiki le sonrió. «Licenciatura en negocios», dijo. «O sea, puedes dar clases en el dojo y yo me encargo del negocio. Ese lugar va a generar una fortuna. Sabes lo populares que son las artes marciales. Y sobre todo tu escuela. Piénsalo. La escuela de lucha indiscriminada. Todo vale. Eso suena a la mejor escuela que existe. La gente hará cola para entrar a tus clases. Gente rica. Definitivamente no necesitaremos atraer gente con precios bajos». «¿De verdad lo crees?» «Claro. ¿Y qué piensas hacer cuando te gradúes?» «Nunca hablas de la universidad». Ranma se frotó la nuca. «Bueno, la verdad es que no lo sé. No le he dado mucha importancia. Será mejor que empieces a pensarlo. Ya es otoño. Los exámenes de admisión son en unos meses y ni siquiera has empezado a estudiar». Bueno, eso fue parte de ello. Pensé que, si lo intentaba, acabaría viviendo como un nin, al menos un año, quizá más. No pensé que valiera la pena, ¿sabes? Si lo haces, lo haces. No hay de qué avergonzarse. Hay mucha más gente que reprueba que la que aprueba. Además, me fue bien, así que con gusto te enseñaré. ¿En qué crees que te graduarás? Estudios de género me parece perfecto para ti. Muy divertido. Se inclinó para besarlo en la mejilla. Lo siento, Ranma.
Esa broma fue demasiado fácil de ignorar. ¿En serio? Bueno, ¿para qué voy a la escuela a enseñar artes marciales? Educación. No querrás terminar siendo tan mal profesor como tu padre. Ranma rió entre dientes. No, claro que no. Sabes, la Universidad de Tokio tiene un programa educativo. Podrías obtener un título en educación física, sería perfecto para enseñar artes marciales. ¿De verdad crees que podría entrar a la Universidad de Tokio? Hay que ser un genio para entrar ahí. ¿Entré? Sí, bueno, eres mucho más inteligente que yo. Un día de estos iré a admisiones a buscar los materiales para el examen. Estudiaremos para el examen del Centro Nacional, si lo apruebas, trabajaremos en los exámenes de ingreso a la Universidad de Tokio, si no, lo haremos y podrás volver a intentarlo el año que viene. Y si apruebo el examen nacional y no apruebo el de Tokio, supongo que solo soy lo suficientemente inteligente para una escuela más pequeña y postularé a otro lugar. Nabiki sonrió. Vaya, Ranma, parece un plan bastante lógico. Después de todo, eres muy bueno planeando. Ranma le dio vueltas. A decir verdad, había estado preocupado por la vida después del instituto. No era de los que planificaban, y no tenía ni idea de qué hacer. Hasta ahora, todo había sido un misterio, pero ya no podía posponerlo más. La idea de Nabiki, sin embargo, tenía mucho sentido. Akane había estado concentrada en sus propios trámites universitarios, y no le había sido de mucha ayuda cuando intentaba decidir qué hacer. Pero Nabiki, ella podía resolverlo. Se sobresaltaron con el timbre de una bicicleta, y antes de que pudieran reaccionar, Ranma se encontró bajo una llanta, con la mano separada de la de Nabiki al quedar aplastado. Irritado, empujó la bicicleta y miró a una alegre Champú. «Niao, Ranma», dijo. Su sonrisa se desvaneció al mirar a Nabiki. ¿Por qué Ranma con una mercenaria en lugar de una chica enfadada? Nabiki sonrió desafiante, agarrándolo del brazo. Porque echó a Akane a patadas, por eso, replicó. Y para mantener las escuelas unidas, le pregunté si quería ser mi prometido, y dijo que sí. La expresión de Champú pasó de la confusión a una sonrisa burlona. No luchas, dijo secamente. Champú te vence fácilmente. Dicho esto, atacó con su chui. Nabiki contaba con la habilidad de Ranma para mantenerla a salvo, y por suerte para ella, él se apresuró a protegerla. Con una patada, Ranma hizo volar el arma. «Déjala en paz», gritó. Champú se detuvo. «¿Por qué la proteges?», preguntó confundida. Ranma tartamudeó. Porque yo. Nabiki le puso las manos sobre los hombros, acariciándolo con cariño. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. «Porque me preocupo por ella». «¿Mucho?». Nabiki parpadeó mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Champú se quedó boquiabierta. «Champú, cambia de opinión», gritó. «Ya lo ves». Se subió a la moto y salió disparada. Ranma negó con la cabeza. «Me temía algo así», dijo. «No practicas». «¿Cómo vas a estar a salvo si no estoy?». Nabiki sonrió. «Voy a ser tu primera alumna, así es. Nada del otro mundo, pero suficiente para el trabajo. Tengo mis propios trucos, ¿sabes?». Le rodeó el cuello con los brazos. «Además, no te importa entrenar a alguien a quien aprecias tanto, ¿verdad?». Ranma se sonrojó profundamente. «Sí, bueno». Sonriendo, ella tomó su brazo y reanudaron la caminata. Akane caminó hacia el dojo, lista para practicar tras pasar la última media hora destrozando ladrillos. El anuncio sorpresa de Ranma la había afectado profundamente. Era cierto que el poco amor que se habían demostrado se había desvanecido tras la boda. Uno pensaría que una experiencia traumática como Jusendo uniría a dos personas, pero en cambio, parecía haberlos separado.
Quizás, de hecho, la había hecho amarlo más, y a su vez, sus celos habían empeorado. No lo sabía. En cualquier caso, lo que antes era irritación por su acoso a las chicas se había convertido cada vez más en rabia, que ella descargó en él. No era su intención, de verdad que no. Por desgracia, perdió el control cuando su ira se disparó tanto, y Ranma acabó llevándose la peor parte. Se detuvo y se sentó en un tocón, con lágrimas en los ojos. Lo amaba en el fondo, aunque nunca pudiera decírselo. De hecho, culpaba completamente a Ranma por no haberlo dicho nunca. Allí estaba ella, lista para casarse con él, y él había negado haberle dicho jamás que la amaba. Ella lo había sentido por él, y había pasado muchas noches en vela rezando al kami para que él sintiera lo mismo. Cuando lo oyó decirlo, sintió que una parte de ella finalmente estaba completa. Y entonces, él se retractó. Ella nunca podría superar eso. Aún así, a pesar de la ira que no podía contener, siempre había creído que él estaría allí. Pensaba que las cosas mejorarían con el tiempo, aunque sus ojos y oídos le habían dejado muy claro que iban en la dirección opuesta. Nunca se le había ocurrido perderlo para siempre, parecía una constante en su vida. Y ahora, se había ido. Se levantó y volvió a caminar hacia el dojo. Hizo todo lo posible por mantener la cabeza alta, intentando mantener la compostura. Superaría esto. Ni siquiera se había graduado del instituto, le quedaban muchos años por delante. Encontraría a alguien adecuado para ella. En algún lugar, alguien podría adaptarse a sus peculiaridades. Justo al llegar a la puerta del dojo, un grito femenino la sobresaltó. Abrió la puerta corrediza y echó un vistazo, boquiabierta. Nabiki, con un karateji que estaba segura que su hermana no había tenido antes de ese día, se enfrentaba a un muñeco de práctica mientras Ranma se mantenía a un lado. Muy bien, dijo, dale 2 golpes, en los puntos vitales. 1 con cada mano. Nabiki se quedó quieta un segundo, antes de soltar un grito y golpear la cabeza del muñeco con una mano, para luego retirarse y golpearlo en el pecho con el otro puño. Ranma asintió con aprobación. En los puntos correctos, dijo. Solo necesitas hacerlo lo suficiente para que te salga rápido. Akain abrió la puerta de golpe. Ranma y Nabiki dieron un salto, mientras Akain corría hacia ellos furiosa. ¿Qué haces?, gritó, con la sangre hirviendo. Nabiki la miró fijamente. Me está enseñando un par de movimientos, respondió simplemente. Akain volvió la mirada hacia Ranma. Te pedí que me entrenaras antes, gruñó, y siempre te negaste. Ranma dio un paso atrás. Tranquilo, dijo, levantando las manos. Todo esto ya lo sabías. Querías que te enseñara cosas avanzadas. Cosas que no podías entender. Akain apretó los puños. Ya era bastante malo que la estuviera poniendo encima después de llamarla fea durante tanto tiempo, pero verlo entrenarla, era demasiado. Ranma, dijo con los dientes apretados, imbécil. Lo atacó, pero Nabiki le apartó el puño. No Ranma, sino Nabiki. Akain miró a su hermana conmocionada, mientras que Ranma estaba sinceramente impresionado. «Guau», murmuró, «ya te estás volviendo rápida. Tienes un don natural». Nabiki sonrió con confianza, aunque, a decir verdad, estaba tan sorprendida como las demás de que hubiera logrado semejante movimiento. Akain, ahora enojada y humillada, los miró mientras las lágrimas empezaban a nublarle la vista. «Mueran los dos en un incendio», gritó, saliendo a zancadas. Ranma respiró aliviado. «Pudo haber sido mucho peor», murmuró. Nabiki sonrió. «Lo hice bastante bien, ¿eh?», dijo. «Sí, pero Akain siempre fue lenta. Esa era su mayor debilidad. Champú, Ukyo, Mus, son mucho más rápidas que ella. Te costará mucho más esquivarlas». «Lo sé, pero voy a ser más rápido con esto».
Lanza más golpes fáciles en mi dirección, a ver si puedo esquivarlos. Ranma asintió y se colocó en posición. Tras un segundo, le lanzó un puñetazo débil. Ella buscaba las enseñanzas de Ranma, ligeros movimientos corporales que indicaban cómo la persona estaba a punto de moverse. Efectivamente, vio que le lanzaba un puñetazo con la mano derecha y saltó hacia un lado, esquivándolo. Ranma sonrió con suficiencia. Muy bien, dijo. A ver si puedes esquivarlos. Le lanzó otro puñetazo débil, pero como ella lo predijo y lo esquivó, él le lanzó un golpe con la pierna. Una sonrisa se dibujó en su rostro cuando ella dio un salto hacia atrás, rebotando un pie en la pared y aterrizando lejos de él. A este paso, no tardaría en poder moverse lo suficientemente rápido como para escapar de la mayoría de los ataques. Devolver el golpe era mucho más trabajo, pero si al menos lograba escapar, sabía que estaría a salvo. Dando un paso, le lanzó otra patada, y mientras ella saltaba a un lado para esquivarla, él le lanzó un puñetazo. Ella logró evadirlo, pero para su completa sorpresa, también blandió su brazo libre, golpeándolo de lleno en la nariz. No tenía mucha fuerza, pero aún así, fue bastante impresionante que lograra ese golpe. Ella inmediatamente pareció preocupada. ¿No te lastimé?, preguntó. Ranma negó con la cabeza, frotándose la nariz. No, respondió. No me golpeaste lo suficientemente fuerte. Te costará más trabajo saber cómo aplicarle mucha fuerza. Primero tienes que dominar los reflejos. Pero aún así, el hecho de que tuvieras los reflejos para golpear así. Parecía serio. Tuviste suerte, sin embargo. No subí la guardia porque no pensé que me golpearas. Cualquiera con quien pelees bloquearía eso. Nabiki sonrió radiante. No le habían interesado mucho las artes marciales antes, salvo que ejercicio le daría una figura atractiva. Retrocedió un paso. Sí, lo sé, dijo. Seguiré intentándolo. Por ahora, déjame intentar esto. Saltó hacia Ranma, levantando una pierna como si fuera a patearlo, pero en lugar de eso, saltó sobre él, tirándolo al suelo. Sonrió. A ese movimiento lo llamaré el arranque de besos de la escuela de agarre indiscriminado, dijo. Ranma puso los ojos en blanco, pero una sonrisa también se dibujó en su rostro. Me gusta tu movimiento, dijo con una risita. Akane, ya con su ropa de siempre, entró con dificultad en la casa de Wuchan. Ahora que Ranma se había ido de verdad, no tenía motivos para sentir animosidad hacia sus otras prometidas, y después de lo que acababa de pasar, un poco de okonomiyaki y un rato de relax lejos de casa sonaba de maravilla. Se dejó caer en la barra, y Ukyo la vio acercarse. Oye Akane, ¿estás aquí sin Ranma? Sí. Ukyo se sorprendió. Normalmente, era al revés. Bueno, hoy tengo una oferta especial de carne de cangrejo, ¿qué te parece? Fan jodidamente tástico. Ukyo echó la masa a la parrilla y empezó a cocinarla, preguntándose qué le pasaba a Akane. Además de estar sola, se veía increíblemente deprimida, más de lo que la había visto nunca. Akane pasaba mucho tiempo enfadada, sobre todo después de hablar con Ranma, pero estar triste, sobre todo con el aspecto tan miserable que tenía en ese momento, era extraño y la preocupaba un poco. Al mirar a su alrededor, se alegró de ver que no había entrado ningún cliente nuevo. Era hora de averiguar qué pasaba. Oye, Akane, dijo, de pie junto a ella en el mostrador. ¿Pasa algo? Te ves muy molesta. ¿No te has enterado? ¿Qué? No he ido a la escuela en un par de días. Estaba resfriado. Oh, bajó la mirada. Ranma y yo, nosotros. Ranma, él rompió conmigo. Para siempre. No había nada que romper, quiero decir, pero, sí. El compromiso oficial, se acabó. Para siempre.
Ukyo sonrió radiante, pero lo disimuló rápidamente, intentando no molestar más a Akane. Volteó el okonomiyaki de Akane en un plato y lo puso delante de ella. Entonces, ¿Ranchan está soltero ahora? Ya sabes, técnicamente hablando. Akane negó con la cabeza, metiéndose un trozo de okonomiyaki en la boca. No, dijo después de tragar. Mi hermana Nabiki. Jura que ahora están comprometidos. Creo que intenta sacarme dinero y él es tan tonto como para caer en la trampa. La cuestión es que no solo está diciendo cosas como la última vez que lo hizo. Empezó solo manoseándolo, pensé que intentaba ponerme celosa. Pero ahora, se han estado besuqueando. ¿Mucho? Están uno encima del otro. Es para asquear. Pervertidos. Comió otro trozo de okonomiyaki. Como si quisiera sentarme ahí y verlos intercambiar saliva. Ukyo palideció. ¿Ranma estaba besando a otra chica? Una cosa era cuando estaba con Akane. Nunca se habían mostrado el más mínimo afecto, y Ukyo siempre pensó que intentaba ser amable para mantener el honor, que intentaba cumplir su compromiso sin involucrarse con ella. Pero, si él y Nabiki estaban teniendo relaciones físicas, tenía que significar. Apagó la estufa. Tengo que verlo con mis propios ojos, dijo apresuradamente. Akane se metió otro trozo de okonomiyaki en la boca. Estaban en el dojo cuando me fui, dijo. Aunque no creo que quieras ver lo que están tramando. Ukyo no dijo nada, salió corriendo por la puerta y tiró del noren al irse. Los demás clientes la observaban con curiosidad, antes de volver a su comida. Akane negó con la cabeza. La pobre Ukyo se llevaría una buena sorpresa. Ukyo solo tardó unos minutos en llegar al dojo Tendo. Con el mayor sigilo posible, saltó el muro y se dirigió sigilosamente hacia el dojo. Al llegar a la puerta, echó un vistazo. Se le encogió el corazón. Dentro, Ranma yacía boca arriba, con Nabiki encima. Aún llevaban ropa, gracias a los kami, pero no cabía duda de que estaban apasionadamente involucrados. De hecho, parecía que la ropa iba a desprenderse en cualquier momento. Sus labios se unieron en un beso apasionado, con los brazos de Ranma rodeándola. Ella rompió el beso, bajando la cabeza para besarle el cuello. Él cerró los ojos, exhalando mientras una expresión de felicidad se dibujaba en su rostro. Después de un momento, bajó las manos, apoyándolas en sus caderas. Ella se acercó a su oído. Tócame así todo lo que quieras, dijo, lo suficientemente alto como para que Ukyo la oyera desde donde estaba. Esto fue demasiado para la chef. Salió a la puerta y la pareja la vio de inmediato. «Wuchan», exclamó Ranma, incorporándose mientras Nabiki se sentaba en su regazo. Las lágrimas empezaron a correr por las mejillas de Ukyo. «Ranchan, ¿qué pasa? ¿Por qué estás?» Ranma bajó la mirada. No había duda de que se estaba enamorando de Nabiki, pero Ukyo era su amiga, y odiaba hacerle daño. Sabía que la noticia le dolería, esperaba contárselo antes de que lo viera. Era la peor manera posible de que las cosas hubieran terminado. «Wuchan, Nabiki y yo, estamos, bueno, juntos». ¿Y yo, Ranchan? ¿Cómo pudiste ignorar lo que sentía? Sabías que quería casarme contigo. Ranma suspiró. Sí, lo sé, Wuchan, pero... Eres mi amigo, y no quería que fuéramos más que eso. De verdad no creía que fuéramos, ya sabes, el uno para el otro. Papá me comprometió con un montón de gente, no puedo casarme con todos ustedes, y... Ukyo se secó los ojos. ¿Cómo puedes decir eso, Ranma? Éramos perfectos el uno para el otro. Ranma negó con la cabeza. Querías dirigir tu restaurante. Creciste cocinando. Yo quiero enseñar artes marciales. Es totalmente diferente. Ukyo respiró hondo,
mientras su tristeza comenzaba a dar paso a la ira. Ah. ¿Y cómo es que es tan buena pareja para ti entonces? Yo me encargaré de la parte administrativa del dojo, dijo Nabiki en voz baja, mientras Ranma da las clases. Así podrá dedicar todo su esfuerzo a sus alumnos. Ukyo estaba furiosa. Ranma, tú. Sin palabras, se quedó quieta un momento, antes de darse la vuelta y correr, saltando el muro. Ranma suspiró, mientras Nabiki lo abrazaba. ¿Estás bien, Ranma?, preguntó. Él asintió en silencio. ¿Te importaban sus sentimientos?, continuó. Sé que nunca quisiste lastimarla. Eres una persona amable. Por eso me gustaste en primer lugar. Sonrió débilmente. De vuelta en el restaurante, Akane estaba sola, pues los demás clientes se habían marchado. Simplemente se sentó en la barra, esperando a que Ukyo regresara. Después de todo, había dejado el restaurante sin llave, y si Akane se iba, alguien podría robar algo. Además, pensó que a Ukyo le vendría bien una amiga. Oyó pasos y vio a Ukyo entrar. Las lágrimas le corrían por las mejillas. Akane corrió hacia ella. Lo siento, Ukyo, dijo. A mí también me cuesta ver. Ukyo se cubrió los ojos. De verdad pensé que teníamos algo, murmuró. Nunca supe qué pasaba entre ustedes dos, pero estaba segura de que él acudiría a mí si alguna vez. Levantó la cabeza para mirar a Akane, con una expresión de comprensión en el rostro. Lo siento, Akane, dijo con voz más clara. Tú también lo amabas, ¿verdad? Estamos en la misma situación. Akane asintió y le dio una palmadita en el hombro. Tengo que seguir adelante, dijo Akane. Es lo mejor que puedes hacer tú también. Va a ser muy duro, pero dale un poco de tiempo. Y siempre estoy aquí para hablar, ¿sabes? Ukyo sonrió débilmente y retrocedió un paso. Igualmente, dijo. Akane miró a su alrededor. ¿Necesitas ayuda para cerrar? Me encantaría. Gracias, Akane. Eres una buena amiga. Lamento mucho haber intentado separarte de Ranma. Akane sonrió, conmovida por esa declaración. Bueno, supongo que podría decirte lo mismo. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado el nuevo fic. Si lo apoyan mucho lo traeré más seguido, y no se olviden de darle like al vídeo y suscribirse y comentar, eso me motiva a seguir subiendo vídeos. Cuídense mucho, hasta la próxima Ranma fanáticos.